Bien, bienvenidos a este su canal expositivo con Tulio Reyes Miranda. Y en esta ocasión vamos a estudiar la Parshat de la semana que lleva por título la Parshat Shemot. Ya básicamente estamos introduciéndonos al estudio del libro de Éxodo, ¿ok? O el Sefer Shemot, como se dice en hebreo. Y esta Parshat corresponde el primer capítulo de este libro, el capítulo número 1, y, y se analiza o se estudia hasta el capítulo 6, versículo número 1. Así que 5 capítulos completos están hasta el día de hoy estudiando, digamos, todas las comunidades judías, ¿ok? Y todos aquellos que seguimos este ritmo de estudio de la Torá, lo estamos llevando a cabo durante esta semana. A partir de mañana ya se estará estudiando la Parshat Vaera, que corresponde el versículo número 2 del capítulo 6 de Éxodo hasta el capítulo número 9. Así que esta Parshat yo seleccioné un tema en particular. Bueno, básicamente esta Parshat está tratando sobre la esclavitud de los hebreos en Egipto, el surgimiento de un nuevo faraón, el nacimiento del libertador, que en este caso es Moshe, perteneciente a la tribu de Leví. Eh, en este caso, la educación que tuvo Moshe en Egipto, prácticamente dentro de la realeza. Eh, Posteriormente, habla también de su reencuentro que tiene Moshe o la visitación que hace Moshe a su pueblo, es decir, a los hebreos que estaban en servidumbre. También se habla de su huida de Egipto, su llegada a Madián, ¿ok? Su matrimonio con una de las hijas de Jitro, conocida como Séfora, la familia que él logra tener allí. Y también se habla de su encuentro con la zarza ardiente, o mejor dicho, su encuentro con la Shejinah del Eterno, con la habitación, la morada de la presencia del Eterno, allí en el monte Sinaí, y su llamado a convertirse pues en el portavoz y a la vez en el redentor del pueblo de Israel. También habla de digamos, de su regreso a Egipto y del llamado pues que éste hace a los hebreos para prepararse para la redención, escenario pues que se va a llevar a cabo de manera inminente. Esto es básicamente lo que trata esta parshat, pero me quiero centrar en esta parshat básicamente en un tema en particular y tiene que ver con en este caso sobre el tetagrama sagrado, ¿no? Ya que hoy en día, pues en las redes sociales y en muchos discursos que hoy se da, eh, prácticamente la gente especula sobre cómo debe ser la pronunciación, ¿ok? Del tetagrama sagrado o el Shem HaMeforash. Por lo tanto, vamos a hacer un acercamiento o a un análisis filológico y lingüístico en este caso, del tetagrama sagrado. En primer lugar, tenemos que hacer mención sobre los diferentes manuscritos hebreos. Fíjense que el hebreo antiguo, ¿ok? O conocido como el paleohebreo o hebreo fenicio, esta lengua no tenía como tal unas zenwot o nikud, que son los signos para la vocalización de las consonantes. Es decir, que el hebreo fenicio, ¿ok? De hecho, se de paso, la lengua fenicia es el sistema del alfabeto más antiguo que se conoce, ¿ok? Es decir, la fonética más antigua que se conoce es la fenicia, ¿no? No es igual a la de Egipto como los jeroglíficos,
y también las escrituras al estilo cuneiforme, ¿no? Sino que según la arqueología, lo más antiguo que se conoce en cuanto a un sistema alfabético es la lengua fenicia. Dicho sea de paso, el hebreo antiguo era un hebreo fenicio, ¿ok? Y este hebreo pues no tenía, por supuesto, lo que hoy se llama pues el sistema vocálico o en este caso, sí, los signos digamos, de vocalización como tal. Sencillamente, cada ot, ¿ok? O cada letra era solamente consonantal, ¿okay? Era consonante. Ahora, el hebreo que hoy en día se estudia literalmente es el Ketab Ashuri, tal cual como lo expresa en la literatura talmúdica, ¿no? Conocido como la escritura asiria o escritura aramea. ¿Ok? Ya hoy en día, cuando se estudia hebreo, no tenemos acceso a estudiar directamente el texto fenicio, ¿ok? O el hebreo antiguo o el paleohebreo, sino la escritura aramea o la escritura asiria, como dice la literatura talmúdica, el Ketab Ashuri. Ahora, también, aún así, estas escrituras o este Ketab Ashuri, esta escritura siria o aramea, antiguamente tampoco contaba con signos vocálicos para acompañar o para pronunciar, por así decirlo, las respectivas consonantes. Fíjense, aquí tenemos un ejemplo en este caso una gráfica del alfabeto del paleo hebreo, ¿no? O del hebreo fenicio, ¿ok? Como pueden notar, allí va desde la Aleph hasta la Taf. Noten que la Aleph es como eh, sí, ahí vemos desde su derecha a la izquierda tenemos la Aleph, tenemos la Bet, ¿ok? Noten la Dalet, que es como un triángulo. Dicho sea de paso, si pueden notar allí, este triángulo, antiguamente en el hebreo fenicio, cuando se escribía el nombre de David, ¿ok? Era básicamente dos triángulos. Incluso se le agregaba un triángulo invertido a ese triángulo y formaba como una forma de estrella, ¿no? Por eso la famosa estrella, en este caso de David, que es una alusión a su nombre. No está hablando, ok, la estrella de David no está haciendo alusión a algo, digamos, oculto o algo esotérico, o por así decirlo. Sencillamente que en el palio hebreo su nombre estaba representado por estos dos triángulos. Es que así es la Dalet en el hebreo fenicio, ¿ok? O en el alfabeto fenicio, en este caso básicamente. Entonces allí pueden notar cómo era antiguamente la escritura hebrea, ¿ok? O el palio hebreo y los manuscritos que se conservan, en este caso que se tenía acceso, era de esta escritura. ¿Ok? Aquí tenemos otro ejemplo en esta gráfica de cómo de cómo es, mejor dicho, el alfabeto fenicio o el hebreo fenicio. ¿Ok? Ahí lo pueden notar cómo son estas características. Noten, por ejemplo, la TAF en su lado, desde el lado izquierdo, a su mano izquierda, al final pueden notar allí una T, ¿no? Así era la TAF, ¿ok? O una cruz, perdón, o un signo más, ¿no? Como pueden allí notar. Ahora, vemos allí en esta gráfica, en un círculo, el famoso tetragrama, ¿ok? Como se conoce en el antiguo hebreo fenicio. Así era el tetragrama y noten que allí no hay Nikut, ¿ok? No hay signos vocálicos en este caso, que le acompañen. Solamente sus respectivas consonantes, ¿ok? Luego, podemos notar acá, ya este es el Ketab Ashuri, esta sí es la escritura siria o la escritura aramea. Pero fíjense que este es un manuscrito que tiene como data esto es uno de los manuscritos encontrados en Qumran,
y que data aproximadamente del siglo segundo después de Cristo. Y noten que allí no posee Nikud, ¿ok? No poseen, eh, digamos, signos vocálicos, ¿ok? Sencillamente, por así decirlo, consonantes. Es decir, que todavía en la época de Yeshua, en la época de los Shaliachim, ¿ok? En este caso, la época de los apóstoles, el hebreo de ese entonces no contenía las nikud, es decir, los signos vocálicos. Sencillamente era consonante y allí, por lo tanto, no sabemos, digamos, la pronunciación del nombre sagrado, del Shem HaMeforash o el famoso tetagrama. Podemos notar acá, en esta pieza, cómo era el tetagrama en la antigua escritura fenicia, ¿ok? Las dos primeras que están en fila, podemos notar cómo era el hebreo fenicio, ¿ok? O el antiguo hebreo o el paleohebreo, cómo se escribía, ¿ok? Cómo se llegó a escribir el nombre sagrado, ¿ok? El tetagrama. Y en la última tenemos allí ya el nombre sagrado en escritura asiria, ¿ok? O en Ketab Ashuri, o en escritura, sí, asiria o aramea, en este caso. Pueden notar allí en esta gráfica la diferencia, ¿ok? Aquí tenemos lo que llegó a conocerse entonces como el texto masorético. Ya el texto masorético es el texto que contiene las nikud. Como pueden notar, las consonantes debajo de ellas tienen signos, ¿ok? Unos puntos, unas pequeñas rayitas que son las nikud, que son los signos de vocalización para pronunciar, en este caso, las consonantes y así darle pues un sentido fonético, ¿no? A cada expresión, a cada palabra, ¿ok? Así que ya aquí estamos, contamos con el texto masorético. Entonces el texto masorético comienza a surgir a partir del siglo VIII, ¿ok? Ya comienza a surgir la literatura masorética, ¿ok? Eh, bueno, la masora sencillamente significa la transmisión, es la tradición, ¿ok? Es la transmisión de la fonética y del significado de las palabras hebreas que comenzó pues a ser redactadas o a ser escritas a partir del siglo VIII. Antiguamente, antes de esa época, por supuesto, no tenemos los signos vocálicos en las escrituras, sencillamente consonantes. Eh, Así que tenemos hasta hoy solamente dos fuentes del texto masorético, ¿okay? Del cual se realiza hoy los trabajos de traducción. Tenemos el primero, el más antiguo, conocido como el Keter Aram Sobá, ¿okay? O llamado Códice Alepo, que data del siglo noveno, ¿okay? De nuestra era. Eh, Así que este es el códice más antiguo del texto masorético que en este caso nosotros tenemos. Fíjense que esto es mucho más reciente que la misma Septuaginta. La más antigua que tenemos es la Septuaginta, que data del 250 antes de Cristo, por así decirlo, antes de la era común. Así que el códice Alepo o el texto masorético es mucho más reciente y lo más antiguo que data es del siglo, en este caso, del siglo IX. Y también tenemos el códice B19A, ¿ok? Conocido como el Códice de Leningrado. Y de este códice es donde, o sea, de esta fuente es donde es elaborada la famosa Biblia hebraica estugartense, ¿ok? Hecho, pues, elaborada o redactada, ¿ok? Por eruditos de Stuttgart, en Alemania, ¿okay? Que mayormente son eruditos protestantes, ¿ok? Filólogos protestantes, que se dedican pues a todo este trabajo monumental. Así que básicamente
incluso todos los Sefer Torah, todos los rollos de Torah de todas las sinagogas en el mundo están basadas mayormente en este códice leningradense, ¿okay? O en el códice de Leningrado. Así que vamos entonces a adentrarnos al estudio de cómo posiblemente se debería pronunciar el nombre sagrado, porque hay tantas corrientes que unos dicen prefiere llamarlo Jehová, otro Yahvé, otro Yahweh, ok, ok, y de allí se deriva otros nombres que pues tienden a crear en este caso confusión y hasta hacen un dogma de fe y hasta dan la vida, porque se cree pues y se ha caído en el juicio o en el pensamiento de que si tú no lo pronuncias correctamente, entonces estás violando el mandamiento de tomar el nombre en vano. ¿Ok? Cuando en realidad pues no tiene nada que ver lo uno con lo otro. ¿Ok? Así que, según el libro de Éxodo, en el capítulo 3, verso número 14, dice allí la escritura, y Moisés dijo a Dios, ¿no? He aquí cuando yo llegue a los hijos de Israel, está hablando del encuentro, en este caso de Moisés con la zarza, y esta zarza pues estaba encendida pues en fuego, y desde el fuego, desde en medio del fuego que estaba dentro de la zarza o que flameaba en la zarza, una voz pues le hablaba directamente sin ninguna, digamos, sin una manifestación sobrenatural o de éxtasis, de que cayó desmayado, con los ojos, permaneció con los ojos abiertos, no. En el pleno uso de todas sus facultades, sin necesidad de caer desmayado y sin necesidad de que los ojos quedaran abiertos, este hombre pudo escuchar directamente el memra del Eterno, es decir, el verbo del Eterno, la palabra del Eterno, habló directamente a su mente y a su corazón, a sus oídos en este caso. Así que Moisés le dice a Dios, he aquí cuando yo llegue a los hijos de Israel, bueno, sabemos por antecedente que en el capítulo 3, verso 1, dice que se le apareció fue el mensajero del Eterno. Sin embargo, el Targum, ¿ok? El Targum de Onkelos señala que en realidad se manifestó allí fue el Menra, ¿ok? El Menra del Eterno, lo que esta expresión aramea va a traducirse en el griego como el logos, ¿ok? Como el verbo, ¿ok? Como la palabra del Eterno. Así que dice acá entonces que Moisés dijo a Dios, he aquí cuando yo llegue a los hijos de Israel y les diga, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes y me dirán, ¿cómo se llama? ¿Qué les diré? ¿Ok? Así que esta es la pregunta. Está preguntando con qué nombre debo yo a ti denominarte. O sea, con qué nombre te puedo yo identificar? Es la pregunta que hace en este caso Moshe, ya que en el antiguo cercano oriente, pues cada nación, cada pueblo tenía una divinidad, tenía una deidad con su respectivo nombre, como Ashera, ¿ok? Como Baal, ¿ok? Chemosh, ¿okay? Que una de las divinidades de pueblos, en este caso de la tierra de Edom, ¿no? Chemosh era muy famoso, ¿no? Eh, así que cada pueblo, cada nación del antiguo cercano oriente tenía sus respectivas divinidades a quien ellos, en este caso, invocaban. Eh, Dice entonces el siguiente texto, el verso número, perdón, estaba leyendo el verso número 13, disculpen, ahora voy a leer el verso número 14, ¿ok? Estaba leyendo el verso 13 del capítulo 3 del libro de Shemot, ahora voy a leer el verso número 14, donde dice allí, fíjense eh, cómo está en el texto hebreo y aquí realicé, pues tomé el atrevimiento de hacer acá una traducción desde el texto hebreo. Dice allí, Vayomer Elohim, ¿ok? Que dice literalmente, y dijo el poderoso, ¿ok? Ya hemos estudiado anteriormente que la palabra Elohim tiene como su raíz en la expresión él, y la expresión él denota poder
y autoridad. ¿Ok? Denota poderío. Así que Elohim es un plural de majestad que está básicamente intensificando el poder del que porta el poder en este caso. ¿Ok? Estamos hablando de Elohim, es el que porta en este caso el poder. Entonces dice y dijo el poderoso, ¿ok? Por eso hago esta traducción y no literalmente como, en este caso, como Dios, porque la palabra Elohim también puede ser aplicada no exclusivamente a la divinidad o a la deidad, sino que también Elohim se aplica a los mensajeros celestiales, ¿ok? Y también, es decir, se aplica a seres creados, en este caso a lo que llamamos, a lo que llamaríamos seres creados, ¿ok? Y también al ser humano, ¿ok? El término Elohim también se aplica en ciertos casos para seres humanos. Entonces, no necesariamente la palabra Elohim denota divinidad o deidad. Sencillamente, el que porta el poder o el que porta la autoridad. Y esta autoridad puede ser delegada. Entonces dice aquí el texto, Vayomer Elohim, pero obviamente aquí está hablando la deidad. ¿Okay? Vayomer Elohim, eh, eh, el Moshe, es decir, a Moshe, dice allí el texto, noten cómo dice en hebreo allí esa primera palabra que está en amarillo, ¿no? Dice allí, Ejeye, Asher Ejeye. Eso es lo que dice el texto hebreo. Ahora, ¿cómo se debe traducir esta, perdón, disculpe, esta expresión, este modo verbal, ¿ok? Esta conjunción verbal, cómo se debe leer, cómo se debe interpretar? Porque las traducciones españolas, incluso ciertas versiones en inglés, traducen yo soy el que soy, pero no es una traducción fiel al texto hebreo, al texto bíblico, cuando en realidad dice Ejeye, ¿ok? Y Ejeye no se lee en presente, ¿ok? Sino que se lee más bien en un futuro imperfecto, se lee como un imperfecto, como un futuro. ¿Ok? Y allí por eso traduzco como seré, ¿ok? O se lee como seré, ¿ok? El que sabe hebreo, el que conoce pues la gramática hebrea sabe que ese verbo está conjugado en futuro, ¿no? De forma imperfecta, ¿ok? Ejeye, seré. Asher, el que, ejeye, es decir, el que seré o el que estaré. O sea, yo seré el que estaré. Seré el que estaré. Eso es lo que allí realmente está diciendo el texto. Ahora ya vamos a dar fundamento porque yo traduzco seré el que estaré. Ya le vamos a dar fundamento gramatical a esto. ¿Okay? Dice luego entonces y dijo, ¿okay? Bayomer y dijo, Koach, tomar, ¿ok? Es interesante que esta palabra tomar, aquí hay un sitio en Portugal, yo que resido acá en Portugal, hay un sitio, hay un poblado que se llama Tomar, debido a que aquí en Portugal hubo presencia judía que, digamos, en la Edad Media, por los 1492, hubo una expulsión de judíos tanto de España como también acá de Portugal. Así que hay muchas palabras portuguesas que tienen su origen en la lengua hebrea. ¿Ok? Así que es interesante eso. Entonces dice acá, asirás, ¿ok? Coag tomar, Livnei Israel, es decir, a los hijos o a los niños de Israel, ¿ok? Y luego dice, Ejeye, Shelahani, ¿ok? Yo seré el que me envió a ustedes, a Leijem, ¿ok? El que me envió a ustedes. Entonces, vamos a analizar por qué esta expresión debe leerse en futuro y no en presente, como yo soy el que soy. Entiendo que, bueno, Roma fue quien hizo esta traducción en presente como yo soy el que soy por razones apologéticas, para hacer un match, un copy-page, ¿okay? Un copia y pega con aquellas declaraciones del rabino de Galilea, del rabino de Nazaret, de aquellas sentencias, en este caso de Yeshua, el ungido, cuando él decía yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, entonces yo soy, entonces hicieron identificar
¿ok? De una manera haciendo un trabajo apologético, pero lo que en realidad hicieron fue un match, ¿ok? Un copia y pega. Porque aquí el texto hebreo no dice yo soy el que soy, ¿ok? Sino dice está en futuro, ¿ok? La conjunción está en futuro. Y ya vamos entonces a darle fundamento a esto. Fíjense. Si ustedes leen el verso número 12 en hebreo, la expresión verbal ejeye aparece en el verso 12 de la siguiente manera. Fíjense. Dice vayomer, ¿ok? Y dijo. Está hablando el Eterno, ¿no? En el contexto está hablando el Eterno. Y dice vayomer. Ki ejeye imaja, ¿ok? O imaja. Que quiere decir y dijo porque yo estaré contigo. Recuerden que Moisés al principio comienza con una negativa de poder de realizar pues la misión de ir a hablar al faraón y el Eterno le da la garantía, le da la promesa de que yo estaré contigo y es la misma, noten que la forma o esta conjugación verbal ejeye, cuya raíz es hayá. Esa es la raíz, el origen de este verbo. En infinitivo es haya, que quiere decir existir, suceder, ocurrir, llegar a ser, llegar a existir, ¿ok? O llegar a estar, ¿ok? Eso es lo que realmente es la raíz verbal del infinitivo haya. Así que eje es una conversión, ¿ok? Es una conjugación de ese verbo infinitivo en futuro. Y eso se lee porque yo estaré contigo, ¿ok? O porque estaré contigo. Entonces, eso es lo que aquí el Eterno le está asegurando a Moisés. Por eso, cuando me pregunten sobre cuál es tu nombre, ¿qué les debo yo responder? Sencillamente el Eterno le dice, yo soy, o mejor dicho, yo seré, disculpen, yo seré el que estaré. ¿Okay? Yo soy el que estaré contigo y el que estaré con ustedes. Es decir, que cuando lo que el Eterno le está haciendo a Moshe no es nada más y nada menos que una promesa, que cuando Moshe se acercara para hablar al faraón, ¿ok? Moshe no estaría solo, sino que la Shejinah, es decir, la morada, la presencia del Eterno, asistiría en este caso a Moshe. Yo estaré contigo, yo seré el que estaré contigo. Eso es lo que le está, en este caso, el texto está indicando, ¿ok? Así que no es yo soy el que soy, no es la traducción correcta, ¿ok? Porque el verbo no está en presente, está en futuro, ¿ok? Entonces, noten entonces que la forma verbal heye aparece en el mismo verso, que está en el verso 12, la conjunción verbal del verso 12 se repite en el verso 14 al decir ejeye asher ejeye, seré el que estaré contigo. ¿Okay? Seré el que estaré contigo y el que estaré con el que estará con ustedes. ¿Okay? Eso es una promesa que aquí en este caso el Eterno le está haciendo, el Señor le está haciendo a Moshe. Ahora, esto tiene una regla, por supuesto, gramatical, que esto debe ser respetado. Quien conoce a profundidad la lengua hebrea, ¿ok? Para conocer a profundidad a la lengua hebrea hay que convertirse en un filólogo, ¿ok? El hecho de que una persona domine el habla de un idioma, en este caso mi lengua mater es el español, ¿ok? Eso no, o el castellano, eso no significa que yo sea un gramático, ¿ok? Eso no me hace a mí un filólogo de la lengua. Yo no soy filólogo de la lengua española. Hablo el español, ¿ok? Claro que sí, hablo el castellano, perfecto. Pero eso no me hace a mí un filólogo. Así que un moré, un rabino, a lo mejor puede hablar hebreo, puede escribir en hebreo, sin embargo, eso no lo hace filólogo en lengua hebrea. Un pastor, un párroco, eso no lo hace un filólogo. ¿Okay? Y
si uno quiere profundizar en la lengua hebrea, tiene que llegar a ser un filólogo. Entonces, una de las reglas de gramática hebrea es que cualquier verbo, ¿ok? En cualquiera de sus modos, ya sea yitol, cal, cual, ¿ok? Hipael, cualquiera de sus modos verbales, ¿ok? Cualquiera de sus conjunciones que posea una alef como prefijo, convierte al verbo en futuro imperfecto en primera persona. Como usted lo está leyendo allí, la expresión ejeye, fíjense la alef que aparece como prefijo allí de esta forma verbal, ¿dónde? Del verbo infinitivo o del modo cal del verbo existir, ¿ok? O estar, de ser o estar. Así que esto es el verbo hayá es un verbo ser, estar, solo que no está en presente, o sea, no se conjuga en presente, sino que se conjuga, en este caso, en su modo futuro, colocando como prefijo una alef. Entonces la alef convierte al verbo en un futuro imperfecto y eso se lee estaré o seré o llegaré a ser. ¿Ok? Llegaré a ser el que estaré. ¿Ok? Se puede leer de esa manera. Llegaré a ser el que estaré. Seré el que estaré. ¿Ok? Así que es el verbo ser, estar. Eso es lo que sencillamente allí se está, en este caso, leyendo en el texto. Ahora, entonces, ¿de dónde viene la expresión yo soy el que soy? ¿De dónde viene esta tradición, ok? Que ya prácticamente dentro de Occidente se ha hecho dogma, ok? Se ha hecho un dogma prácticamente esta expresión. Bueno, esto viene de la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción, ¿ok? Del hebreo, del texto hebreo, del antiguo Ketab Ashuri, ¿ok? De la antigua escritura asiria al griego, ¿ok? Donde ciertos ancianos de Israel, 72 ancianos, hicieron una labor, ¿ok? De traducción, es decir, cada anciano hizo una copia de la Torá de traducirla del hebreo al griego, ¿ok? Y todos prácticamente tradujeron en un gran porcentaje al igual, ¿ok? Tradujeron pues las palabras del texto hebreo al griego, ¿okay? Conocido como la versión de los 70, ¿okay? O la Septuaginta, en el 250 antes de la era común. Y esto es lo que traduce la Septuaginta del hebreo. Dice, Kai heipen Joseos, y dijo Dios, ¿ok? Pros Mousen, ¿ok? Y dijo Dios a Moisés, ego en mi hoon, que eso quiere decir ego, de donde viene la palabra ego, yo, ¿ok? El yoísmo, el egoísmo, ¿ok? Yo en mí, ¿ok? Yo soy, o sí, yo soy, hoon, yo soy el que soy o el que estoy. Eso es lo que, es decir, que esto se tradujo de manera presente, ¿ok? Ego y mi hijo, yo soy el que estoy, o yo soy el que soy. Luego dice, eipen autos, eireis, y dijo así, dirás, ¿ok? Tois huyois Israel, a los hijos de Israel. Hoon, o sea, yo soy, o yo estoy, me envió a ustedes. Apestal, apestalken, me pros humas, ¿ok? Yo soy el que me envió a ustedes, o yo estoy el que me envió a ustedes. Así que esta expresión denota entonces a una presencia eterna en este caso, a una presencia eterna. Eso es lo que el verbo o esta expresión acá está indicando. Ahora, noten luego cómo dice el verso número 15. Aquí tenemos de un lado la palabra hebrea, ¿ok? Pueden allí seguir la flecha, ¿ok? Y aquí tenemos entonces la traducción. Dice acá, Vayomer
Od Elohim, y dijo además, ¿ok? El poderoso, el Moshe, ¿ok? A Moshe. Tomar, así dirás, ¿ok? Koach tomar, así dirás. El Bene Israel, ¿ok? A los hijos de Israel. Y dice, luego aparece el famoso tetragrama, ¿ok? Aparece ya el tetragrama. Ya no dice Ejeye, ¿ok? Ya no aparece la expresión Ejeye, sino ya aparece una Yot, una Hei, una Baf, ¿ok? Y una Hei nuevamente, ¿ok? ¿Y cómo entonces se lee? ¿Cómo se lee esta expresión? Esto se lee Hashem. No es que así era el nombre del Eterno, ¿ok? Porque no se sabe, no se conoce, filológicamente no se conoce cuál es la fonética del Shem Hameforash. No se sabe, ¿ok? Entonces, algunos creen que estas Nikud que están aquí debajo de la Yod, por ejemplo, que es una Shba, ¿ok? Y debajo de la Baf, que es una Kamatz, esto se lee, ¿ok? Yesbach, ¿ok? Así, si vamos a hacer una lectura, si vamos a hacer una vocalización de estas consonantes, allí se leería Yesbach, ¿ok? Yesbach, así es que se lee, pero, pero no es así, eso se lee Hashem, y ya eso, sí, eso tiene una explicación que ya daré más adelante. Entonces dice Hashem. Elohei Abraham, es decir, el poderoso de Abraham, Elohei Isaac, que es el poderoso de Isaac, o de Isaac, como se conoce, ¿ok? Elohei Jacob, ¿ok? El poderoso de Jacob. Entonces dice, me ha enviado a ustedes, este es mi nombre, por tiempo indefinido, es decir, por tiempo desconocido. Dice, Shemi Leolam, eso significa, este es mi nombre, Zeh Shemi Leolam. Este es mi nombre por tiempo, por un tiempo que está oculto. La palabra Olam viene de la raíz Nelam, que significa eso, oculto. Es decir, un tiempo que está oculto, que no está definido, que no está delimitado. ¿Ok? A eso es lo que se refiere. Por un tiempo oculto, por un tiempo indefinido. Este será mi recordatorio por sus generaciones, ¿ok? Por generaciones. Entonces, ¿cómo entonces se debe leer este nombre? Hay una explicación rabínica de lo que significa este tetragrama, ¿ok? Estas consonantes, la yod, ¿ok? La hei, la baf y la hei, conocido como el yod hei bajei, ¿ok? Por ejemplo, hay una explicación rabínica que dice que estas dos primeras consonantes, ¿ok? Yeh, ye, esto se lee, es una forma o una conjugación verbal futura que significa será, o el que será, o el que estará, ¿ok? Luego, tenemos la forma verbal, la conjugación verbal hey, baf, ¿okay? Como aparece allí en amarillo, hey, baf. Esta hey, esta baf viene siendo esta hey y esta baf. Y eso se lee como jove, significa el que está, ¿ok? El que está. Y la expresión vejaya, ¿ok? Que sería esta baf y esta hey, que la estamos acá colocando en amarillo acá, esta baf y esta hey, se leería vejaya, que significa el que estuvo o el que fue, ¿ok? El que fue. Es decir, el que fue, esto se leería, esto sería como una especie de acróstico, ¿ok? Una especie de acróstico, según la explicación rabínica, un acróstico que revela su presencia eterna como el que estará, como el que está y como el que estuvo. O
como el que será, el que es, ¿ok? El que es y el que fue, ¿ok? Así que por eso cuando uno lee, en este caso, el Apocalipsis, aparece esta explicación allí en el capítulo 4, ¿no? O mejor dicho, desde el mismo capítulo 1, ¿ok? Donde habla de gracia y paz del que era, del que es y el que ha de ser. Así que ya ahí el Apocalipsis confirma esta explicación rabínica. Quiero decirle que esa expresión que se encuentra allí en el documento, en la literatura apocalíptica, del documento neotestamentario, como es en este caso el Apocalipsis o el libro de la Revelación, esa, ese nombre como el que era, el que es y el que será, o el que ha de venir, tiene una fuente rabínica, ¿ok? De explicación, ¿ok? Así que allí el Apocalipsis parece confirmar esa explicación rabínica, así que a lo mejor hay grandes probabilidades de que esa explicación rabínica sea inspirada. Ahora bien, fíjense que tenemos en toda la Biblia, en todas las escrituras hebreas, en toda la Tanaj, ¿ok? En toda la Biblia hebrea, tenemos tres formas de vocalización en el texto hebreo del Shem HaMeforash o del tetragrama sagrado. Fíjense. Tenemos un ejemplo aquí, yo estoy usando como ejemplo el profeta Isaías en el capítulo 61, que precisamente es el texto que leyó nuestro rabí, en este caso nuestro maestro, nuestro Señor Yeshua, en la sinagoga de Nazrat, ¿ok? Cuando se le dio el rollo para, en este caso, para leer, ¿ok? Aunque algunos dicen que lo más probable que Yeshua pudo haber leído fue el Targum, un Targum, ¿ok? Es decir, una versión en lengua aramea, ¿ok? En lengua aramea del texto, en este caso del texto hebreo, ¿no? Conocido como el Targum de Jonatán. Pero el texto hebreo dice allí lo siguiente, el capítulo 61, verso número 1. Dice, Ruach Adonai. Fíjense, Ruach Adonai. Así dice. Quiere decir la brisa del Señor o el viento del Señor. ¿Ok? Y noten luego lo que sigue allí. Ahí aparece el tetragrama, ¿ok? En amarillo. Ahí lo coloqué en amarillo. Lo sombrí en amarillo allí. Y noten la nikud, las nikud que están allí. ¿Ok? Las nikud tiene una shvat y una hirik. Una shvat y una hirik. ¿Ok? Muy diferente a los otros. Incluso a la que tenemos acá, la que tenemos debajo, también sombreada en amarillo. Noten la diferencia que tiene esta nikud, ¿ok? Con esta nikud que está acá, que tiene aquí igual una shva, pero aquí hay una hirik y aquí no, aquí hay una kamat, ¿ok? Noten la diferencia. Entonces, ¿cómo se debe pronunciar, en este caso, este tetragrama? Entonces, ¿cómo fue traducido esta expresión Ruach Adonai Elohim? El Espíritu del Señor Dios. Porque este tetragrama con estas Nikud no es para leer Yesbi, porque si vamos a hacer, si se cree, si asumimos la creencia, ¿ok? Si asumimos la creencia que esas Nikud es para guiarnos en la vocalización o en la fonética del nombre sagrado, no es esa la intención, en este caso, de los masoretas. La intención de estos copistas, de estos masoretas, es cómo se debe leer, en este caso, ese nombre o ese tetragrama. Allí no vamos a leer Yesbi, ¿ok? No vamos a leer así. Ahí vamos a leer Elohim, porque noten, como el nombre o el título Elohim lleva una shva
y lleva una jirik, bueno, esto lo trasladamos acá y cuando aparece una shva y una jirik debajo del tetragrama, esto no se lee Yesvi, sino que esto se lee Elohim. ¿Ok? Esto es para leer Elohim y así está traducido en las versiones, bueno, de las que conozco en inglés y en español. ¿Ok? Está traducido así. ¿Ok? Está traducido como Dios. Es decir, esto se lee Elohim. Así que el tetragrama perfectamente se puede leer como Elohim si aparece esta Nikud, que están en este caso están debajo. Ahora, luego dice Alay Yam Mashach, ¿ok? Y me ha ungido, en este caso, y me ha ungido Hashem, ¿ok? Hashem, esto se lee Hashem, ¿ok? Aquí se lee Elohim, ¿ok? Y aquí se lee, debajo se lee Hashem. Pero ¿por qué se lee Hashem si aparece una Shva debajo de la Yod y aparece una Kamat? Eso se debe leer Yesbach, ¿ok? Pero no, estas Nikud no están allí para leer Yesbach, ¿ok? Ni para leer, como aparece también en algunas partes, aparece una Jolam encima de la Hei, de la primera Hei, ¿ok? Cuando aparece una Jolam en la primera Hei, es para leer Adonai, no para leer Jehová, como algunos en este caso asumen. Por ejemplo, y digo con nombre y apellido, hay un judío caraíta llamado Nehemías Gordon que defiende a capa y espada que la vocalización, la articulación correcta del tetragrama era Jehová. Y eso no es correcto, ¿ok? Filológicamente y arqueológicamente eso no es correcto. No sabemos cómo antiguamente, en este caso, el Cohen Agadol, porque tenemos registro en la literatura judía, que en el judaísmo del segundo templo, es decir, luego del regreso del exilio de Babilonia, el Cohen Agadol, o el sumo sacerdote, en Yom HaKippurim, en el día de las expiaciones, era el único día en que el Cohen Agadol, y solo el Cohen Agadol, pronunciaba el nombre sagrado. Y cuando este era pronunciado, todo el pueblo caía al piso. ¿Okay? Todo el mundo caía al piso. ¿Okay? En señal de reverencia, en señal de respeto. Todo el pueblo cae al piso. Así que, pero esa tradición se perdió, ya no la conocemos, no la tenemos, así que no sabemos cómo era la correcta pronunciación, la correcta articulación del Shem Hameforash o del pentagrama sagrado. Así que aquí se lee entonces Hashem. ¿Por qué? Porque noten la Shva y la Kamat, esto en arameo se dice Shema, ¿ok? Por eso lo tengo acá, esto se lee Shema en arameo. Shema en arameo significa el nombre. No es Devarim, no es la aceptación del yugo del reino de los cielos o del rezo judío de Shema Israel, no se refiere a eso. Shema es una expresión, bueno, en hebreo Shema es escucha, pero en arameo Shema significa el nombre, ¿ok? Shema es el nombre. Por eso cuando los masoretas colocaron una Shva y una Kamat es para leer Shema, que quiere decir el nombre. Y en hebreo se dice Hashem. Hashem es el nombre y en arameo es Shema. Así que esto se lee Hashem en hebreo o se lee en arameo como, en este caso, como Shema. ¿Ok? Y aquí tenemos entonces la tercera forma de articulación, en este caso del tetragrama, como se articula en el día de hoy. ¿Ok? Cómo se lee en el día de hoy. Fíjense. Como podemos notar acá, el tetragrama en el Ketaf Ashuri o en la escritura asiria no tenía Nikud. Aquí tenemos las consonantes sin Nikud, ¿ok? Y aquí tenemos la expresión Adonai que se lee como el Señor, ¿ok?
Y es de aquí donde la Septuaginta de esta expresión, o esta expresión, vamos a decirlo así, la Septuaginta, que es la versión griega, traduce esta expresión como Kyrios, que significa Señor. Pero esa expresión Kyrios en realidad es la traducción de esta expresión Adonai. Lo que pasa es que en ciertos pasajes de la Torá o ciertos pasajes de la Tanaj, este tetragrama se lee así, se lee Adonai, y por eso que en la Septuaginta se lee Señor o Kyrios, y en las versiones inglesas, especialmente la King James Version, se lee como Lord, ¿ok? Que traduce en este caso Señor, ¿ok? Entonces, luego tenemos aquí la expresión Adonai, como pueden ver en la tercera fila. Pueden notar allí, en este caso, las nikud de la expresión Adonai, que lleva una pataf, eh, eh, sí, lleva allí una pataf, lleva una dalef, o encima de la dalef lleva una jolam, y debajo de la nun lleva una kamat. Esas nikud fueron incorporadas, ¿ok? Por los masoretas al tetragrama, como pueden ver allí en la última columna del tetragrama hebreo. Pueden notar allí, eh, uh, tenía dificultad aquí con la, con esta flecha. Pueden notar acá, fíjense, Adonai, cómo está vocalizada en el texto masorético, ¿ok? Con una Hatef Patah, es el nombre de esta Nikud, Hatef Patah, con una Jolam y una Kamatz. Y estas tres fueron incorporadas al tetragrama, ¿ok? Aquí tenemos la Eshba, la Jolam y una Kamatz, y esto es para leer el tetragrama no como Jehová, no, es para leer, en este caso, Adonai. Es decir, que cada vez que en el texto hebreo aparezca estas cuatro consonantes o este tetragrama con estas nikud, es para leer Adonai. Esa es en este caso, la explicación. Pero ¿cómo se pronunciaba antiguamente, antes, digamos, que los masoretas hicieran este trabajo monumental? Pues no tenemos registro de eso. No tenemos registro de ello. ¿Ok? No sabemos, no se sabe. Así que decir si alguien defiende a capa y espada que la pronunciación era Yahweh, Yahvé, Jehová o Jehová, con todo respeto, pues a lo mejor tendrá las mejores intenciones del mundo, a lo mejor lo hace con toda la sinceridad del mundo, pero está sinceramente confundido y en este caso engañado, pues no está quizás enterado de toda esta información. Ahora bien, con esto entonces resumo sobre el significado entonces de este tetragrama, y quiero citar a una escritora adventista conocida como Ellen White, ¿ok? Y es interesante que esta mujer prácticamente da en el blanco en cuanto a cómo debemos interpretar el significado de este tetragrama. Y ella explica que en uno de sus libros, en mensaje selecto, ¿okay? Ella menciona lo siguiente, que este nombre, este tetragrama, ella explica que significa una presencia eterna. Por eso estábamos mencionando antes que la expresión Ejeye, Asher Ejeye, se debe leer yo seré el que estaré. O sea, es una presencia eterna. O sea, es una promesa donde él promete que su presencia estará asistiendo a sus hijos, en este caso a su pueblo.
Dice luego, el pasado, el presente y el futuro son todos iguales para Dios. Él ve los acontecimientos más remotos, ¿ok? Tanto de la historia del pasado como del futuro muy distante, con una visión tan clara como nosotros vemos lo que sucede diariamente. No sabemos lo que está delante de nosotros, y si lo supiéramos, no contribuiría a nuestro bienestar eterno. Entonces, ella aclara entonces que este nombre revela la presencia eterna. No es casualidad que Yeshua también diga, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y quiera pues que esta presencia nos asista hasta su parousia, ¿ok? Hasta su retorno, hasta su regreso, y que esto pueda ser pronto y en nuestros